el valor en aduanas para calcular el impuesto en la declaración de importación. Entonces, pues, yo coloqué el valor en aduana o valor CIF, es el valor real de la mercancía en el momento de su despacho. Es la base sobre la que se calculan los impuestos y por ello es de vital importancia que se calcule correctamente. Ya la última parte que dice que cuánto tiempo tiene el exportador para despachar la mercancía después de que el sistema informativo... Espere, déjele algo a sus compañeros, Leonardo, listo. Ah, bueno. No, pues, Maritza, ahorita hablamos, Leo. Bueno. Maritza. Señora. Se nos fue Maritza. No, profe, cuéntanos tú que nos ibas a hablar de algo. Sí, bueno, profe, pues de pronto completando un poquito y como para que los otros también puedan pues como hablar de lo que acabo de decir Leito sobre las declaraciones de importación, pues yo vi que dentro de la importación estaban las 5 que mencionó Leonardo y en la parte de exportación solamente estaban de esas 5, habían 3, que era la inicial, la de modificación y la de corrección. Muy bien. Pues no sé, ya que coja otra personita a mano de pronto el otro punto, que como para que hablemos todos. Bueno, Julio, dejemos a Julio, que Julio me dijo que por favor que no lo sacara del llavero. Cuéntanos, Julio. Bueno, profe, sobre todo tipos de declaración, encontramos también lo que es la corrección. ¿Le doy más o menos como un significado, profe, o solamente con eso? Si lo tienes ahí, listo. Bueno, la corrección se utiliza para corrección en el diligenciamiento del formulario. ¿Sí me escuchan? Manuel, espera un minuto. Para subsanar los errores que trata el artículo 234 del decreto 2685 del 99. También hay otro tipo de declaración que es la legislación. Es aquella que da conformidad en el artículo 228 del decreto 2685. La que procede para declarar las mercancías de procedencia extranjera presentadas a la aduana en el momento de su importación, profe. Bueno. Listo. Julito, gracias. Ya vamos para allá entonces. Solamente pues que quiero que ustedes me comenten. Dao ya me habló, por eso entonces no lo estoy teniendo en cuenta porque sé que hizo una investigación muy profunda, muy buena. Manuel, ¿te ibas a hablar algo? Sí te escucho. No, bueno, pues creo que todos le pegamos como a la primera, que son las cinco declaraciones, la inicial, la anticipada, correctiva, legislación y declaración. Creo que hablamos, lo que vamos al territorio aduanero nacional, es la que implica mucho ahí la anticipada y la legislación. Pero igual, pues, dentro de lo que uno consulta y verifica, pues, hay muchas cosas que sí le podría colocar uno y no que uno lo resume prácticamente. Manuel también, quiero aclarar que Manuel estuvo muy pendiente de esta investigación, inclusive me llamó ayer, me hacía ciertas preguntas, profundizó más, me sacó un material mucho más profundo. Listo. Continúa Manuel, ya para terminar acá, para que empecemos, para que nos rinda. Listo. La segunda pregunta, que ¿cuál es el valor de aduanas para calcular los impuestos del IVA, arancel del valoren, de las declaraciones de importación? Dice que el cálculo del valor de la importancia según el valor de la transacción, el valor aduanero se basa en la cantidad de dinero que el comprador ha pagado al vendedor por las mercancías, pero que se incluye todos los costos implicados en el transporte de la mercancía hasta un punto de importación. Entonces, si vamos a eso, entonces digamos que sería el ICONTES, es base utilizado para determinar el valor aduanero del ICONTES CIF. Costo sobre el freight, creo que es Cost, insurance and freight, o costo, seguro y flete. Listo, muy bien, muchachos. Ya digamos que para que empecemos, como les digo, ya vi los trabajos de todos, los revisé. Muchas gracias porque todos están muy comprometidos con este módulo. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar, entonces les voy a ya como a que profundicemos eso que ustedes investigaron. Aquí hay mucho más inclusive, y lo que vamos a hablar, por ejemplo, de declaraciones de importación y de exportación, que son los documentos un poquitico más complejos.
y los de embarque, ¿cierto? Que son la guía aérea y lo que es el Bill of Lading. De los otros documentos, pues ustedes comprenderán que por tiempo no se puede hacer, pero que ya sabemos que hay una factura comercial. ¿Quién no conoce una factura comercial? Que también hay una lista de empaque. Ustedes en logística, ¿quién no conoce una lista de empaque? Y unos vistos buenos y un certificado de origen en el evento en que se requieran, según las condiciones pues, de la negociación, de los países de donde provengan y según la naturaleza de las mercancías. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hablar de una cosa que se llama la declaración de importación. Como les digo, la declaración de importación es demasiado extensa. No, yo no he compartido pantalla. Espérenme un momentico, por favor. O ya compartí pantalla. ¿Sí me están viendo el documento? No lo están viendo. No, profe, no debe. Pues cómo se va a ver si no lo había compartido. Bueno, No, muchachos. señoras. Entonces, bueno, ahora sí. Yo creo que ahora sí. Entonces, estoy mostrando unas diapositivas donde estamos hablando de los documentos de importación. Entonces, hablemos de la declaración de importación. Es un poquitico más compleja que inclusive la declaración de exportación, porque ahí es donde está también la liquidación de los tributos aduaneros, que fue lo que yo les mostré en estos días en una diapositiva que se las hice, les dije, vea, ahí queda la base para calcular los tributos aduaneros, que es el CIF, listo. Que se empieza pues por el arancel con el CIF. Es el documento que se debe elaborar al momento de realizar una nacionalización de una mercancía importada y se diligencia a través del sistema informático de la DIAN a través del formulario 500. Ojo muchachos que sí, hicieron muy bien la tarea, pero entonces quiero hacer la aclaración que este documento es un documento ya que viene desde hace años y todavía se está utilizando. Imagínense que hasta hablan, mire que Julio está hablando ahorita del decreto 2685. Ese decreto 2685 es desde el 2010, desde el 1999. O sea, imagínense, 1999. Luego cambió al 390 y el formulario siguió siendo igual, ¿cierto? Lo mismo. Y luego cambió el año pasado al decreto 1165 y el formulario se sigue trabajando con el mismo. Entonces, para que hacer la claridad, que en ese formulario aparece mucho el cuento del decreto 2685, pero ya estamos en el decreto 1165. Entonces, ahora sí, ¿qué debe contener qué documentos? ¿Qué información? Muchos, ¿cierto? Entre otros, les voy a colocar estos, que son, digamos, los que más me interesan que los aprendamos o que los entendamos. Pero como les digo, son toda la información que me están pidiendo acá es importante, porque si yo presento el formulario y me falta una de esas informaciones, de esa información, de esas casillas, entonces sencillamente el sistema no me acepta la declaración de importación. Entonces, ¿qué debe contener? Debe contener los datos del importador y del declarante. Por ahí les dije yo a ustedes que quién es un declarante. Entonces, yo lo digo de una manera muy, digamos que, no sé si ordinaria o de pronto muy coloquial. El declarante es el que le pone el pecho a la importación ante la aduana, o sea, el que va a nacionalizar. Listo. El importador no hay ningún problema porque es el que está comprando la mercancía. El declarante puede ser el mismo importador o un agente de aduanas. Listo. Yo puedo hacer, si yo soy un OEA, o sea, un operador económico autorizado, o un usuario de aduanero permanente que todavía cierto, hay vigencia todavía hasta este mes. No se sabe si por el cuento de la pandemia siguen, cierto, prorrogando la vigencia. Lo puede hacer directamente el importador o lo puede hacer el agente de aduanas. Listo, el agente de aduanas. Yo voy a traer una mercancía y más bien voy a utilizar los servicios de un agente de aduanas. Entonces, ese señor es el que va a abrir el sistema informático de la DIAN, busca el formulario 500 y empieza a diligenciar la declaración de importación. Entonces, por eso dice que debe tener datos del declarante. Entonces, el declarante es quien presenta la nacionalización a través de la declaración de importación. Listo.
Debe contener el tipo de declaración. Entonces, muy bien, unos que dijeron que en importaciones eran 3, en 5 y en exportaciones son 3. Entonces, la de importaciones, hablamos de la declaración inicial. ¿Qué quiere decir la inicial? Los que leyeron bien pues el concepto. Que llegó la mercancía y después de que llegó al territorio aduanero nacional, se nacionaliza. Ya esa es la inicial. Ahora, la anticipada es la que se hace, como su nombre lo dice, antes de que la mercancía llegue al país. Listo. ¿Cuál es esa condición? Se presenta declaración, ojo, cuando hablamos de yo presento declaración de importación, estoy hablando de que estoy presentando la nacionalización. Entonces, se presenta la declaración de importación y esperen que yo creo que hay alguien que, coordinación, yo creo que sí, listo. Listo, entonces se presenta la declaración de importación de manera anticipada, pero tiene unos parámetros. La puedo presentar en un plazo no inferior a 5 días antes de que la mercancía llegue al país, ¿cierto? O no puede ser tampoco superior a 15 días antes de que la mercancía llegue al país. Entonces me explico. La mercancía llega el 30 de mayo, o sea que al 25 de mayo yo debo estar presentando la declaración anticipada. O el 15 de mayo. No la puedo presentar el 14 ni nada, sino mire, esos 10 días de ranquito. No puede ser ni inferior a 5 días antes de la llegada de la mercancía, ni superior a 15 días antes de la llegada de la mercancía. Entonces, esa es la declaración anticipada. Listo. Habrán algunos casos especiales, no los quiero confundir, pero los cuento, ¿cierto? Digamos que un paréntesis, esta partecita no la voy a evaluar, ¿cierto? Lo que les voy a decir. Hay casos de fuerza mayor. Entonces, yo estoy trayendo una mercancía y la estoy trayendo marítima, la estoy trayendo a Cartagena y el barco está programado para llegar el 30 de mayo. Y yo presenté entonces el 25. Ahí estoy con los 5 días, ¿cierto? ¿Qué pasó? El barco se pudo adelantar. No llegó el 30 y no que llegó el 28. En esas condiciones no estoy incurriendo yo en una infracción. Estoy cumpliendo con lo que es, pero se adelantó el medio de transporte. Ahora que yo estoy presentando con 15 días antes de anticipación, el barco está programado para llegar el 30 y yo presenté el 16 de mayo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se atrasó el barco, listo, y se demoró otros 15 días. Ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Yo cumplí con presentar mi declaración de importación de acuerdo a unos itinerarios que me dio la naviera o transportista. Pero si ya se atrasó o se adelantó, se sale de las manos de nosotros, entonces ahí no va a haber lugar a ninguna multa. Bueno, ahora sí. Muchachos, de una vez les voy a advertir, vayan tomando apuntes porque en la clase del martes tuve un problema para grabar el video. ¿Cómo les parece que me graba, pero no se deja abrir? Entonces, tomen apuntecitos mis muchachos, porque ustedes saben que no se sabe lo que se espera con estos sistemas. Bueno, ¿qué más tiene que contener una declaración de importación? Bueno, dice que el declarante puede ser directamente o el agente de aduanas. ¿Quién puede ser un declarante? El importador o el agente de aduanas. Ahora sí, debe tener el tipo de declaración. Estábamos hablando de inicial y de anticipado. Entonces, otra de los tipos de declaración. Ojo que en esto es muy común que se equivoque el estudiante. Hay veces que pongo yo el caso y digo, traigo una mercancía, listo, la trajo, la nacionalizó, y entonces, por decir algo, la nacionalizó y tuvo que pagar una multa. Entonces yo ya digo, tuvo que pagar una multa y bueno, en fin. Entonces le pregunto, ¿qué tipo de declaración se tuvo que utilizar acá? Entonces la respuesta ideal es de legalización, ya voy para allá. Me dicen que el tipo de declaración es importación ordinaria, o sea, suelen confundirme mucho lo que es modalidades con los tipos. Una cosa es la modalidad, lo que ya hemos visto.
Y otra cosa es el tipo de declaración, que ya vamos para las otras tres. Empezamos con inicial, con anticipada, ahora sí, vamos con la declaración de corrección. Cuando yo ingreso una información que está incorrecta, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a diligenciar la declaración de importación, llegué y terminé pues ya todos los datos que me estaba pidiendo, le di clic para ver si me la acepta y me puede decir, no se le acepta la declaración porque no coincide la descripción de la mercancía con la subpartida arancelaria. Entonces puede ser que me haya equivocado. Listo. ¿Qué me dice el sistema? Bien pueda, le damos 5 días hábiles para que corrija esa declaración de importación sin lugar a sanción. Bueno, 5 días. Si me paso de los 5 días, ahí sí me hago acreedor a una sanción. Listo, como yo ya empecé y me metí en el sistema y hay que corregirla, entonces hay que corregirla. Esa es la declaración de corrección. Ahora, la declaración de legalización, ojo, legalización igual a multa. Cuando, vulgarmente hablado, cuando yo la embarré. Listo. La embarré porque yo presenté declaración anticipada y la presenté 3 días antes, me pasé de lista, ¿cierto? Entonces el sistema me dice a mí que estoy cometiendo una infracción y me toca pagar una multa. Entonces legalización es cuando se comete una infracción aduanera que da lugar a una multa. Entonces legalización igual a multa, listo. Bueno, y las de modificación es cuando uno, por ejemplo, le va a cambiar la modalidad a la importación. Puede ser, listo, de modificación. Puede ser que yo traiga una mercancía temporal, ¿cierto? Eso tiene que ver con las importaciones temporales. Trae una mercancía de manera temporal para despacharla, ¿cierto? Ya sea para reexportación en el mismo estado o por perfeccionamiento pasivo. Listo. Decidí quedarme con esa mercancía. Voy a la DIAN me dice, bien pueda, listo, presente una nueva declaración, pague los impuestos a lo que tiene lugar, el IVA y el arancel, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es nacionalizar esa mercancía para dejarla pues para mí, pago los impuestos y ya queda en disposición libre. ¿Qué tengo que hacer? En el nuevo documento de declaración de importación, colocar el tipo de declaración, modificación, ¿cierto? Entonces, modificación es cuando se cambian ya los términos de una importación temporal. Tiene que tener nombre y datos del exportador, subpartida arancelaria, que son los codiquitos aquellos que vamos a ver dentro de 8 días y que les inicié dándoles cuando les hablé de los pasos para importación. La tasa de cambio, ojo pues a esto, la tasa de cambio es el tipo de cambio, y lo estoy mostrando con el cursor, es el tipo de cambio con el que se va a nacionalizar. Ahora, no es la tasa de cambio que varía cada día, no. Según el Banco de la República, dice los que vayan a importar o a exportar van a trabajar con la tasa de cambio perdón la redundancia, que va a cambiar cada último día hábil de la semana, generalmente los viernes, ¿cierto? Entonces, y tiene vigencia hasta el jueves de la siguiente semana. Esa es la tasa de cambio con la que se trabaja para nacionalizar y también para exportaciones. Profe, señor. una pregunta. ¿La DIAN también maneja un tipo de porcentaje de tasa? La DIAN no. Pues eso lo pones... ¿Tipo de porcentaje? Sí. ¿Cómo así? Es que yo he escuchado por ahí que muchos trabajan con el porcentaje de la DIAN que porque es más económico y que es el que cambia todos los viernes. Pero eso es para otras operaciones. Para lo que es de importación, no. Lo que sí, vea, Dauriel, lo que sí de pronto en exportaciones, no sé si es, se me va, este banco de segundo piso, que es uno de los incentivos, se me va. Ellos o ProColombia, uno de los dos, se trabaja con una tasa de cambio fija para exportadores. Cuando el dólar va a la baja, va en picada, entonces hay un sistema donde los exportadores pueden trabajar con esa tasa de cambio fija para evitar
de pronto una posible pérdida en las utilidades, porque cuando un exportador manda una mercancía, si la manda a una tasa de cambio a hoy, por decir a 4.000, y el dólar va rebajando, entonces cuando le vayan a pagar esa exportación al exportador, va a recibir menos pesos, porque si va a menos de 4.000, entonces para eso hay una tasa de cambio fija. La parte de ese porcentaje dado no la sé. Lo que sí le puedo decir es que si yo voy a importar, tengo que hacerlo con la tasa de cambio que cambia cada último día hábil de cada semana. Pero por eso digo último día hábil, si el viernes es día de fiesta, entonces cambiaría el jueves. Y tiene la vigencia hasta el jueves de la semana siguiente. ¿Queda claro aquí? Listo, gracias. Bueno. Bueno. ¿Qué más tiene que tener esta información? Este documento. Valores FOB, valores flete internacional y valor seguro internacional. Eso es lo que hace parte del valor en aduana más otros gastos, ¿cierto? Los otros gastos hacen parte de la base para calcular los tributos aduaneros. Venga, vamos acá y les voy a explicar. También les iba a decir una cosa. Yo normalmente hablo rápido, ¿cierto? Entonces, Manuel me hizo caer en la cuenta ayer. Yo le estaba explicando y qué pecado, volvió y me dijo, profe, es que usted cómo maneja el tema, ¿cierto? Si ustedes me ven que yo estoy hablando muy rápido, entonces, por favor, también hagan un alto y me hacen una seña, por favor, porque lo que me interesa es que ustedes me entiendan. Bueno, tenemos la casilla del valor FOB, valor de fletes, valor seguros y valor otros gastos. Y valor de ajustes. ¿Qué quiere decir eso? En el valor de otros gastos, si quiere pueden ir apuntando, van gastos o valores que hacen parte del valor CIF. En otras palabras, esos otros gastos o lo que va en esa casilla de otros gastos suman para la base para calcular el arancel o los tributos aduaneros. Me explico. Valor FOB es el valor de la mercancía puesto en ¿dónde? En el medio de transporte. Ojo, no estoy hablando de Incoterm. Un valor FOB, que ya lo vimos cuando les hablé de declaración andina del valor, que decía que hay que presentarlo para las mercancías que valen más de $5.000. FOB, ¿cierto? Entonces, valor FOB, y se los he dicho varias veces, es lo que cuesta la mercancía desde que sale de las instalaciones del exportador, o sea, el precio de la mercancía más el cargue de la mercancía al medio de transporte en las instalaciones del exportador, más el flete y el seguro en ese país de origen, más los gastos de aduana, ¿cierto? Y más los gastos, digamos que portuarios, hasta subir la mercancía al medio de transporte. Todo eso vale plata. Toda esa sumatoria hace parte del FOB, ¿cierto? Bueno, entonces esa es la casilla del FOB. Ahora, valor de los fletes. Valor de los fletes, más adelante les voy a mostrar en el documento de transporte cuántas arandelitas hay que se suman al flete. El valor de los fletes, estoy hablando de lo que vale traer la mercancía desde un punto de origen, un puerto, aeropuerto o terminal terrestre internacional hasta un punto de destino, puerto, aeropuerto o terminal terrestre internacional o inclusive hasta una misma zona franca. Lo mismo el seguro es el internacional, lo que vale desde el seguro de la mercancía desde que sale de puerto de origen, aeropuerto, terminal terrestre internacional hasta puerto, aeropuerto o terminal terrestre internacional de destino. Bueno, entonces vamos a suponer que otros gastos puede darse, por ejemplo, que el señor facturó, ojo, se relacionan los valores de otros gastos y de ajustes en las casillas de la declaración de importación siempre y cuando estén relacionados en la factura comercial. Si no están relacionados en la factura comercial, no tengo por qué ponerme a llenar estas casillas, es sencilla y llanamente, porque como yo voy a declarar o yo voy a nacionalizar con una factura comercial, con una factura, entonces ahí se van a dar cuenta que esos otros gastos
no son necesarios colocarlos porque si no aparecen en la factura. Listo. ¿Qué pasa aquí? Por ejemplo, puede darse que el proveedor está mandando valor de la mercancía $100,000, valor del empaque $500, total $105, ¿sí ven? Entonces, como eso está ahí desglosadito, ese valor de ese empaque iría acá en otros gastos. Y ojo, que hace también parte, cuenta para calcular el arancel. Entonces, todo lo que está en casilla de otros gastos cuentan para calcular o hacen parte de la base para calcular el arancel o hacen parte de la base gravable que es el FOB más el CFR más el, el FOB más el flete internacional más el seguro internacional. Ejemplos de otros gastos, o sea, nombres de gastos que van en la casilla de otros gastos. Podría ser transporte y seguro en el país de origen. Podría ser gastos o despacho de aduana para la importación en el país de origen. Mire, todo lo que estoy hablando son gastos generados en el país de origen, ¿cierto? Hasta que llegue. No son gastos generados en Colombia. Palabras más, palabras menos. Son gastos generados en el exterior. Listo. ¿Qué otros pueden ser? Paletizaje, ¿cierto? De la mercancía. Gastos ocasionados en el país de origen. Listo. Que hacen parte del valor FOB de la mercancía. Listo. ¿Qué valores en casilla de ajustes? Entonces, si quiere, coloquen ahí, escriban. Los valores que van en esta casilla no hacen parte de la base para calcular el arancel. No hacen parte del valor en aduanas. O sea que usted, esa casilla de ajustes es para algo que no tiene que ver ni con el costo, ni con el seguro, ni con el flete. Listo. Me explico. Casilla de ajustes. Me vendieron una máquina y resulta que me va a venir el ingeniero a hacer la capacitación, a instalar, bueno, en fin, eso es una asistencia técnica. En la factura dice valor de la mercancía, tal suma, y asistencia técnica, otra suma, ¿cierto? Esa asistencia la tengo que colocar aquí, listo, en ajustes. Entonces, ¿qué puede ir en casilla de ajustes? Primero, pueden ir un transporte y un seguro en el país de destino, un despacho de aduana para la importación en el país de destino, un descargue de la mercancía cuando llega ya del puerto, por decir algo de nacionalización, que llega a las instalaciones del importador, un descargue de esa mercancía a las instalaciones del importador. Entonces, mire, capacitaciones, manuales, todo eso hace parte del ajuste del valor en dólares. Listo. Entonces, ahora sí, señor. Entonces, los ajustes sería todo lo contrario de los otros casos, porque los ajustes es en el país ya destino. Sí. Y los otros casos es en el país que está exportando. Eso. Y que hacen parte del valor de la mercancía. Porque, vea, por ejemplo, puede darse que nos están colocando valor de la mercancía $2,500. Capacitación, $300. Y ahí está ¿cierto? Esa capacitación, a pesar de que tiene que ver con la mercancía que estoy comprando, no hace parte del FOB, de otros gastos. Eso sí, hace parte del ajuste. Recuerden eso, y no va a pagar impuestos sobre eso. Listo. ¿Te queda claro, Dau? Muy claro, profe, muchas gracias. Con gusto. Listo. Mire, entonces ahora sí, ¿qué hace la gente de aduanas o el importador cuando está llenando esto? Coloca en la factura, los valores que aparecen en la factura comercial. Listo. Ya tiene todo aquí, lo de flete, los de seguros. Ojo, si yo negocié FOB, tengo que tener entonces, si yo contraté los fletes, entonces tengo que decirle al transportista que me mande la factura de fletes para poderla colocar en esta casilla. Si yo contraté directamente con el seguro nacional de la carga, entonces tengo que decirle a la compañía de seguros que por favor me pase la certificación de cuánto hemos pagado o cuánto pagué por esa nacionalización. Listo.
Ya en sumatoria de flete lo que hacemos es sumar estas casillas y si aplica para valor otros gastos, también la sumo. La sumatoria de estas 4 casillas es lo que hace parte del valor en aduana. Mire que aquí lo dice, valor en aduana. Listo, sumatoria, ¿sí? Y valor en aduanas, lo mismo. Antes de que se me olvide, les quería mostrar una cosita acá. Estos son los impuestos que ya les voy a decir. Ustedes ven por acá donde dice número de cuotas o meses y valor cuota. Resulta que el sistema es un poquitico flexible cuando alguien va a traer una maquinaria súper costosa, que los impuestos son súper costosos, entonces la norma le dice que puede diferir esas cuotas, ¿cierto? Esos impuestos los puede diferir a 10 cuotas, que son 5 años. Y usted va pagando, cada 6 meses va pagando, ¿cierto? Entonces, para que sepan, ¿cierto? Esto es el cuento del número de cuotas o meses. Listo. ¿Qué viene acá? Ahora sí, entonces yo empiezo a digitar y ahorita sí, voy a mirar, ¿cuánto paga la llanta? 10%, entonces arancel, 10%. La base, recuerden que la base, ojo, la base es el mismo valor en aduana. ¿Sí queda claro? La base es el mismo valor en aduana. Vamos a suponer que son $130,000 que me da esta sumatoria. Listo. ¿Cuánto es la base? $130,000. Listo. Aquí lo convierto a pesos. Este valor multiplicado por la tasa de cambio del día en que estamos nacionalizando. Listo. Bueno, lo mismo con el IVA. ¿Cuánto de IVA? Puede ser el 10%, puede ser el 19% a lo que está hoy, o puede ser el 5%, puede ser el 0%. Listo, la base, lo mismo. La base digamos que la base de lo que yo tengo que hacer. A ver, déjenme explicarle bien. En el IVA es la base sobre lo que yo voy a calcular el IVA. Entonces, yo por allá les mostré a ustedes, una cosa, vamos a ver si la encuentro acá. Si la encuentro. No. No, esto es de inventarios. Qué raro. Discúlpenme, por favor. Bueno, vea, ¿se acuerda cuando les mostré esta formulita? Que les dije que para liquidar los tributos aduaneros. Entonces, el valor FOB más el valor del flete internacional más el seguro internacional. Recuerden que si de pronto a alguien se le dio por decir que facturé 100,000 y que entonces también facturé el empaque y facturé el empaque $200. Listo. Todo esto, como está desglosado, entonces esto iría en otros gastos, ¿sí ven? La casilla de otros gastos. Y hace parte de la base para calcular el arancel. Mire dónde lo estoy colocando. Lo colocaría afuera, pues debajo. No, lo coloco dentro del valor CIF porque yo sé que eso hace parte de la base para calcular los tributos aduaneros. Ahora sí, entonces vean, les cuento. El CIF, ya saben ustedes que es el valor FOB más el flete internacional más seguro internacional. Esa sumatoria es la base para calcular el arancel. Entonces vamos a suponer que la base para calcular el arancel son $111,000. Aquí lo estoy colocando, la base, miren, $111,000. Ahora sí, le saco la base, listo. Aquí le coloco cuánto me vale el 10%, por ejemplo, de la llanta. De esos 111,000, entonces son 10,100. Pues total liquidado en pesos, 10,100, pero los multiplico a la tasa de cambio, ¿cierto? Porque me dice que está liquidado en pesos. ¿Cuál es la base para calcular el IVA?
es el CIF más el arancel multiplicado por el IVA. Me explico. Listo. Esta es la base para calcular el IVA, entonces, el arancel. Entonces, arancel. 10%. Listo. Entonces, como es el 10%, entonces son 10.100. Listo. Ahora sí, ¿qué tengo yo que hacer? Sumar estos dos valores, que no son más que la sumatoria del CIF más el impuesto, ¿cierto? Esa sumatoria son 121.100. Listo, ahora sí. Esta sumatoria hace parte o es la base para calcular el IVA. Ah, que es que vale 10. Bueno, vamos a poner que valga 10 para poder que me quede más fácil, pues, liquidarlo aquí sí, a la mente. Que el IVA vale 10%, recordemos que la mayoría de los productos valen el 19% según la última reforma que hubo. Listo, entonces la base para calcular el IVA, entonces vamos a suponer que es el 10%. A esto le sacamos el 10%, entonces no es ni más ni menos que 12.110. Listo. Estos dos valores son los impuestos. Estos dos valores son los impuestos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en la declaración de importación? Ubicando la base. Listo, ya sabemos que el arancel, entonces es el CIF, ¿cierto? Total del arancel, si en este caso es el 10%, liquidado a pesos. Ahora, en el IVA, entonces es el CIF más el valor del arancel multiplicado por el 10% o el 19% del IVA. Listo. Entonces se sabe que la base, listo, para calcular el IVA es el CIF más el valor del arancel. Esa es la base. Listo, ya tenemos aquí la base, entonces ya liquidamos aquí 19% o 10% en pesos y se lo colocamos ahí. Básicamente es eso, listo. Hablamos también de aranceles de salvaguardia, derechos compensatorios, derechos antidumping, sanción o rescate, ¿cierto? Mire, muchachos, eso es cuando mi mercancía, por ejemplo, en estos tres que estoy importando, está dañando la producción nacional. Entonces, como está dañando la producción nacional, el gobierno lo que hace es poner unas medidas de salvaguardia y poner aranceles para poder encarecer los productos importados y poder equilibrar con el precio de los productos en Colombia. Entonces, el arancel de salvaguardia, derechos compensatorios y derecho antidumping es un arancel. Ojo a esto, muchachos, eso les queda de tareita para dentro de 8 días investigar esos aranceles. Ahorita hablamos de la actividad dentro de 8 días. La sanción, cuando tengo que legalizar, ¿cierto? Porque cometí una infracción. O el rescate, cuando le dejo vencer los términos de permanencia de la mercancía en puerto, aeropuerto y no nacionalizo. Entonces hay que pasar a pagar un rescate. Bueno, ¿qué más hay aquí abajo? Bueno, está la descripción de la mercancía que tiene que ser de acuerdo pues a la resolución 057 se aplica. Toda esta información se va digitando en el sistema, ¿cierto? Llega un punto donde me dice, listo, ya terminé, le doy clic, entonces ahí sí me da la aceptación de la declaración, me da un número. Ese número, listo, con ese número yo ya imprimo y me voy para el banco, pago los impuestos a lo que tengo lugar y el banco lo que hace es colocarme un sticker con unos números. Esto también lo tengo que tener. Esperen muchacho, esperen un minutico porque antes de que se me olvide.
La aceptación de la declaración, listo. Cuando yo me voy ya con ese sticker, imprimo y ya voy al banco con los impuestos, ¿cierto? A pagar los impuestos. El banco me coloca un adhesivo, ¿cierto? Un número de adhesivo, y ese número de adhesivo ya vuelvo, ¿cierto? Vuelvo al sistema y me meto al documento pues que digité y coloco el número del banco, ¿cierto? Cuando ya coloco el número del banco, entonces el sistema me da a mí el número de levante. Entonces ahí es donde me arroja si es levante físico, automático o documental. Ven que todo va teniendo relación con lo que hemos ido hablando en todas las otras clases. Listo. El levante. Sí. Profe, una pregunta. El tema del banco, uno eso lo concilia con el que está exportando, importando, o que eso tiene que ser un banco fijo, con la cosa con eso ahí. No, vea. Los bancos que estén, pues, digamos que habilitados con el Banco de la República, eso es lo que se llama intermediario del mercado cambiario. Vean. Los bancos que ya listo, ellos van y reciben la plata y ellos ya después, y que estén facultados por la DIAN también, obvio, por el Banco de la República para hacer reembolsos y reintegros. Y para hacer, por ejemplo, pago de impuestos, ya es que estén facultados por la DIAN. Entonces ellos recaudan esa plata y se la pasan a la DIAN. Pero eso ya es porque estén facultados por la DIAN. ¿Te queda claro eso? Leo. Leonardo. Sí, señora, sí, señora. Bueno. Listo. Cuando ya me da levante, entonces recuerden que me da físico, automático o documental. Entonces, si me da automático, voy y retiro esa mercancía sin que me le hagan inspecciones. Si me da documental, entonces tengo que esperar a que el inspector de la DIAN me revise los documentos. Y si me da físico, pues entonces tengo que esperar a que el inspector de la DIAN me cite al aeropuerto, al puerto, y ¿cierto? Y entonces ahí para ir a que me revisen la mercancía, documentos contra mercancía. Listo, queda claro, muchachos. Digamos que esto es digamos que una forma general de lo que es la declaración de importación. Bueno, listo. De aquí vamos a pasar a la declaración de exportación. ¿Dónde la tengo? Bien. Listo. Entonces vamos a ver las diapositivas, que es básicamente lo que yo les dije, es eso, ¿cierto? Tipo de cambio, valores de ajuste si existieran, número de factura. Ojo, si existieran los valores de ajuste en la factura, las casillas de otros gastos y de valor de otros gastos y de valor en ajustes solamente se llenan si están relacionados en la factura. ¿Listo? La liquidación del IVA, la liquidación de los aranceles a lo que tenga lugar la importación, valor en aduanas y la descripción de la mercancía. Ojo, y el número de aceptación, el número de levante, que es lo que les acabo de decir. Vean. La descripción de la mercancía, muchachos, como tal, tiene que ir de acuerdo a la resolución 057. Ya la otra semana vamos a empezar a hablar de lo que son aranceles, ¿cierto? Régimen arancelario, de pronto es un poquitico más dinámico para ustedes, ¿cierto? Es más un tema de pronto más agradable para ustedes. Recuerden que la legislación pues no es como muy buena, pero es que hay que aprenderla. Y además, hay gerentes de logística que tienen que tener también conocimiento de la parte aduanera, porque hay logística internacional y tenemos que hablar de eso. Volvemos al mismo tema, todo lo que aparezca dentro de todo lo que sea descripción de la mercancía va acorde
con la resolución 057. Listo, eso lo veremos dentro de 8 días. Hasta aquí va claro porque voy a cambiar de documento. ¿Vamos claros? Listo. Entonces, la declaración de exportación es lo mismo, el documento que se debe elaborar en el momento de realizar la aduana de exportación de una mercancía. Se hace ya con el de importaciones, era en el formulario número 500. Con exportaciones es el formulario 600. Es así, empiezan de una manera muy diferente. ¿Se acuerdan que yo les he hablado o en el taller les dije que cuánto tiempo tenía un exportador para realizar el despacho de la mercancía después de que el sistema de la aduana o de la DIAN le arrojara la autorización de embarque? Listo. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza con un documento que se llama la solicitud de autorización de embarque. Listo. Eso está dentro del sistema, ¿cierto? Y a lo último se convierte en una declaración de exportación. Así. Pero empieza con la solicitud de autorización de embarque, empieza con lo mismo, tiene la misma información. Los datos del exportador, los datos del declarante, aquí funciona lo mismo, el declarante funciona cuando yo voy a utilizar los servicios de un agente de aduanas o cuando yo voy a hacer la declaración directamente o cuando yo voy a hacer la exportación directamente como exportador. Listo. Si yo, va para ambos, para importación y para exportaciones. Si yo voy a utilizar, si no voy a utilizar el agente de aduanas, entonces esta casilla se llena con la misma información del importador o del exportador. Pero si yo voy a utilizar un agente de aduanas, entonces en el declarante siempre va a ir el agente de aduanas. Listo. ¿Cómo va también? ¿Cuáles son los, los datos que debe contener como mínimo? Pues los otros también, o sea, todos los datos que hay aquí son muy importantes, sino que les estoy dando, digamos, como una idea general de lo que es este documento. Si nos pusiéramos a hablar de diligenciar estos documentos, nos llevaríamos varias clases. Hoy tenemos que hablar de documentos, y los documentos que vamos a hablar no alcanzamos todos. Como ya les dije, declaración de importación, de exportación y los documentos de transporte, porque el tiempo no nos da. Listo, entonces, tipo de declaración. Bueno, vean muchachos, antes del tipo de declaración, esto se los va, ya vean, mire, aquí dice adhesivo declaración de importación anterior y aquí dice declaración de exportación anterior. Mire, declaración de importación anterior, aquí aplican las famosas modalidades. Yo importé una mercancía temporal para reexportación, llámese para reexportación en el mismo estado o para perfeccionamiento activo, ¿cierto? Entonces, una importación que una importación que traje temporalmente la tengo que volver a sacar. Como la trae temporal y al volverla a sacar, entonces tengo que presentar un documento, un nuevo documento, que es el de declaración. Lo que yo les he dicho a ustedes con las famosas modalidades, que cómo termina, entonces debe terminar como reexportación por perfeccionamiento pasivo, ¿cierto? Listo, o reexportación por perfeccionamiento activo, perdón, o reexportación en el mismo estado. Entonces, que hay que presentar siempre cuando vamos a cambiar, digamos, cuando ya vamos a finalizar lo que importamos temporal o lo que exportamos temporal, siempre es con una nueva declaración. Entonces, mire, aquí hablo yo de la famosa nueva declaración. Yo traje una mercancía temporalmente para alguna de las dos cosas que yo les acabo de decir y la estoy sacando. Entonces, al sacarla en este formulario, yo tengo que colocar el número de la declaración de importación anterior. O sea que ya, como yo ya la traje y la nacionalicé con un documento, con una declaración de importación, ese número lo tengo que relacionar acá. Listo. En declaración de exportación anterior, bueno, esta es una declaración de exportación. O digamos que por ahora estamos en una solicitud de autorización de embarque. Listo.
puede darse el caso de que yo mandé algo temporalmente. Entonces, como lo mandé temporalmente y estoy, qué sé yo, mandé algo para vender, algo que a ver si de pronto se logra vender. Si se logra vender, listo, me la pagan. Si no me la logran vender, entonces me la devuelven. Entonces, ¿cómo saqué esa exportación? Exportación temporal para reimportación en el mismo estado. ¿Qué pasó? Me vendieron las unidades que yo mandé, entonces la convierto ¿qué? En una declaración definitiva, en una exportación definitiva, perdón. Y esa, entonces la declaración de exportación anterior fue con la que yo saqué esas unidades inicialmente, que las saqué de manera temporal. Entonces, para eso están estas casillas acá. Listo, no, recuerden que no siempre voy a hacer una exportación temporal. Exportaciones de venta, que yo voy a vender lapiceros, estuches para gafas, cuadernos, lo que sea, lo que yo vaya a vender, digamos que eso ya es una exportación normal, ¿cierto? Sino que recuerden que hay varias formas o varias modalidades de exportación. Listo. Tipo de declaración, entonces Maritza lo decía ahorita, que hay declaración inicial, declaración de corrección y declaración de modificación. Entonces, aquí no hay declaración anticipada. En exportaciones no hay declaración anticipada. En importaciones sí hay. Bueno, ahora sí, en exportaciones hay solamente declaración inicial. Listo. Declaración inicial, cuando yo llevo la mercancía o hago la solicitud de autorización de embarque y me dicen, listo, puede despachar. Antes, cierto, yo tengo ya mi declaración. Digamos que cuando ya voy a llevarla, tengo lista mi mercancía para llevarla al puerto, al aeropuerto. Recuerden que eso lo puedo hacer con un mes de anticipación, porque aquí entonces funciona lo que está diciendo la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene un exportador para despachar la mercancía después de que le sale la autorización de embarque? Listo. Inicial es esa. Corrección. Entonces aquí está la de legalización y la de modificación, la de corrección y legalización. Ah, bueno, listo. Puede ser que el sistema me dice que no está de acuerdo, o sea, que no coincide, digamos que la descripción mínima con la subpartida arancelaria que estoy colocando ahí, entonces también tengo que corregirla. La de legalización, pues la embarré, ¿cierto? Porque es que cometí un error súper grande aquí digitando esta declaración, entonces me van a cobrar una multa. Entonces, digamos que la de corrección funciona para las dos, tanto como para corregir como para legalizar, que es pago de plata, ¿cierto? Pago de multa. Bueno, debe contener nombre y datos del exportador, declarante, que puede ser el exportador directamente o el agente de aduanas. Nombre y datos del importador a quien le vamos a vender. Tipo de declaración, subpartida arancelaria, valores FOB, valor del flete internacional, si están relacionados en la factura comercial. Ojo a esto. La declaración de importación, si yo estoy comprando FOB y yo como importador estoy contratando el flete internacional, el seguro internacional, así no esté en la factura, en esas casillas sí las tengo que llenar. ¿Por qué? Porque hacen parte de la base para calcular los impuestos, para el pago de los impuestos, para el cálculo del arancel y del IVA. En exportaciones no. Si yo vendí FOB y tengo la facturita como valor de la mercancía, valor FOB, yo no tengo que llenar más casillas, ¿cierto? Vámonos para acá, para esto, listo. Bueno. Valor FOB, valor del flete y valor del seguro. Mira, ¿qué me dice? Valor FOB si yo estoy vendiendo FOB solito. Si yo estoy vendiendo FOB solito, no tengo que llenar estas casillas, diferente a lo que es importaciones. Y en valor de otros gastos, mire que en la de importaciones estaba funcionando valor otros gastos y ajustes. Aquí en valor otros gastos son los gastos que se presentan, pero que estén relacionados dentro de la factura.
Entonces, si quiere, coloquen que lo que es valor de fletes, valor de seguros, valor de otros gastos, se llenan en exportaciones. Ojo, hago la claridad, en exportaciones. Se llenan esas casillas solamente si están relacionadas en la factura comercial. ¿Listo? Si no están relacionadas, no las llenen. Ah, bueno, entonces puede suceder que yo vendí, vamos a suponer que yo vendí una máquina y la vendí por $100,000. Y estoy vendiendo y entonces voy a mandar un vendedor, o bueno, digamos que un ingeniero. Mandé el ingeniero para que les enseñe a manejar y eso tiene otro costo. Entonces son $2,000. Ahí va incluido lo que es tiquetes aéreos, qué sé yo, la comida y de pronto alguna plata que se cobre por la capacitación, la asistencia técnica. Listo. 100 del valor de la mercancía y 2,000. Entonces 100 se colocan en el valor FOB y 2,000 en otros gastos. Cosa muy distinta a lo de ajustes y otros gastos en la declaración de importación. Bueno, aquí hay una casilla que se llama valor agregado nacional. ¿Sabe cuándo se llena esa casilla? Cuando yo traigo algo para modificar, reparar, transformar una importación temporal para perfeccionamiento activo. ¿Sí o no? El activo es que se da en tres formas. La una para bienes de capital, que ya lo vimos. La otra para sistemas especiales de importación y exportación y la otra para procesamiento industrial. Todo cambio que yo le vaya a hacer es una plata que yo voy a recibir, ¿cierto? Mano de obra, todo eso. Entonces, todo esto lo tengo que cuantificar. Cuando yo traigo una importación temporal para perfeccionamiento activo. Ahora sí, si yo lo estoy trayendo, por ejemplo, como un plan Vallejo, que estoy trayendo piezas textiles para cambiarlos, para transformarlas en prendas y despacharlas, eso es lo que se llama un famoso plan Vallejo. Si yo voy a manejar el famoso plan Vallejo, tengo que manejar en la casilla 91 unos cuadros de insumo producto. Esos cuadros de insumo producto no son más que algo parecido a lo que en inventario lo hacíamos la otra vez, que ya ahora se hace sistematizado, el famoso CARDE, ¿cierto? Entraron 2,500 rollos de tela, entraron 500 tubos de hilo, conos de hilo, entraron tantas cremalleras, tantos botones. En la primera producción se gastaron 500 metros de tela, 500 rollos de tela, 200 conos de hilo, quedan tantos, ¿cierto? Entonces esto es como especie de encargo. Eso está ya sistematizado con la DIAN y esa información la tiene la DIAN. Para ellos hacer seguimiento de que lo que yo traiga como mercancía temporal, como plan Vallejo, lo tengo que despachar ya transformado. O si quedan residuos, entonces esos residuos quedaron unos métricos de tela, entonces tengo que despacharlos, ¿cierto? Como residuos. Ese es el famoso cuadro de insumo producto. Bueno, entonces aquí llega un punto donde dice valor a reintegrar, es lo que está el valor en la factura, muchachos. Ah, listo, yo vendí, así, vamos a poner el caso ese de la máquina de 100 y más 2,000 de capacitación. Valor a reintegrar, 102,000. Entonces es lo que me va a pagar a mí el señor. Recuerden que un reintegro es el pago que recibe un exportador por una mercancía que vendió a través del banco, ¿cierto? Listo. Hasta la 104, pero por ahora, ¿cierto? Porque pues esto lo pueden cambiar, le pueden meter otras casillas, entonces la numeración cambia. Mejor dicho, hasta valor a reintegrar, aquí ya el exportador o el agente de aduanas hace el formulario, le da clic después de que indica el valor a reintegrar, como le dio clic, entonces ya ahí sí, vamos a suponer que todo está bien y no hay que corregir, no hay que hacer nada, entonces a partir de este momento se genera la autorización de embarque, que esa es la que dan un mes para despachar. O sea que hasta la 104 o hasta valor a reintegrar, el documento ya se llama una autorización de embarque. Recuerden, empezamos con una solicitud de autorización de embarque, ¿cierto? Empezamos a llenar toda esta información
y ya cuando en la 104, entonces le damos a aceptar y ahí sí nos sale la autorización de embarque. Bueno, ahora sí, ¿qué pasa con esto? Recuerde que tengo un mes, pero casi nadie, pues, o sea, que yo diga que me voy a poner a hacer esto porque voy a vender una mercancía y tengo que despacharla en un mes, no puedo, no, es mejor no hacerlo, porque estamos jugando con unos tiempos digamos que en un mes, y en un mes pueden cambiar cosas. Recuerden, muchachos, que en logística nada está escrito, ¿cierto? Siempre van a haber variaciones de tiempo o hay retrasos, bueno, en fin. ¿Qué pasa ahí ya después de que yo ya tenga la autorización de embarque? Listo. Llevo mi mercancía al puerto, al aeropuerto, y ese es el despacho de aduana para la exportación. Se hace la aduana. Ya cuando salió de aduana, ¿se le entrega a quién? Al transportista. ¿Qué hace el transportista? Cargar la mercancía al barco, al aeropuerto, al avión o al camión internacional. Listo. Ojo a este pedacito que es un poquitico, no complejo, pero sí tiene pues su proceso. Antes de seguir acá, esta casilla 105, la 107, la 108, esto todo es competencia de la aduana, ¿cierto? Ellos ya dirán si procede el embarque, si sí o si no, listo. Esta casilla, que es de la que les voy a hablar, es competencia del transportista. Entonces, el transportista, todo esto queda amarrado a un sistema, ¿cierto? Informático de la DIAN, donde muchas entidades vamos a ver la información que hay en nuestros documentos. ¿Qué hace el señor transportista? El señor transportista sale con su medio de transporte. Salió el barco, zarpó el barco, despegó el avión, ¿cierto? Eso quiere decir salidas. Y el sistema le da a esos transportistas hasta 24 horas hábiles para presentar la certificación de embarque. ¿Cómo la presentan? Entonces se queda alguien aquí, o sea, todas las aerolíneas y tienen que sus representantes, sus oficinas acá. Las oficinas de acá lo que hacen es abrir el sistema y avisarle a la DIAN que el barco o el avión salió a la hora que salió. Recuerden que tiene 24 horas hábiles para informar. Salió de Colombia o salió del aeropuerto de Bogotá o salió del puerto de Barranquilla con las siguientes cargas, listo, contenedor número tal, sello número tal, descripción de la mercancía, PL número, documento de transporte número. Lo mismo hacen las aerolíneas. Entonces, esa información la meten al sistema. En esa información, a partir de esa información, ya queda la certificación de embarque. Listo. Cuando ya hay certificación de embarque en el sistema, entonces se genera un documento que se llama el manifiesto de carga. Ojo, este manifiesto de carga es muy importante. Entonces, digamos que el manifiesto de carga es el documento que relaciona todas las mercancías que lleva un medio de transporte. Listo, mire que dice el número de bultos, el número de piezas, ¿cierto? El peso, la fecha en que se genera ya el manifiesto de carga. Entonces, el manifiesto de carga se genera a partir de la certificación de embarque. Listo. Cuando ya, ¿por qué les digo esto? Porque es que para eso es necesario el manifiesto de embarque. Cuando ya se genera el manifiesto de carga, automáticamente este documento que antes empezó como solicitud de autorización de embarque, que en la 104 se convirtió en autorización de embarque, y después de que ya se generó el manifiesto de carga en el sistema, automáticamente este documento se declara, se convierte en declaración de exportación definitiva. Listo. Y ahí sí, ya la firma ¿quién? La firma el declarante o el exportador, ¿cierto? El exportador o el agente de aduanas, el que le va a poner el pecho pues a esta exportación frente a la DIAN o a la aduana. ¿Quedamos claros en eso? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nos vamos a tomar un cafecito. Bueno, señora. Oiga, digo yo, alguien tiene una pregunta, nadie contesta, y hablo de alguien que si nos vamos a tomar un cafecito y ahí sí contestan. Ah. No, profe, ya. Señora. Bueno. Porque cada rato me saca
15 minuticos, muchachos. Listo, para tomar mi cafecito. Bueno, bueno.
Empezamos en 2 minuticos, muchachos. Sí, Natica, no, qué pena, era que tenía dos pantallas abiertas, por eso era que se sentía eso. Yo decía, pero ¿por qué? No, me le pague. Un abrazo, chao. Está lloviendo.
Chicos, listo. Listo, profe. Bueno, entonces vamos a seguir ya para terminar con los documentos de transporte. Ay, muchachos, no sé, pero aquí está cayendo un aguacero tan grande que bueno. Si no me escuchan, entonces hablo más duro. Vamos a hablar sobre los documentos de transporte. Entonces, los documentos de transporte como tal son los que elabora o el transportista o el agente de carga internacional como prueba de que han recibido una mercancía. Esto está aquí en las diapositivas, pero bueno, sino que lo estaba diciendo. Como prueba de que han recibido una mercancía para ser transportada de un lugar de origen a un lugar de destino. Ojo, son los únicos que están facultados para emitir documentos. El transportista elabora el documento máster o el documento directo. El agente de carga internacional siempre elabora documentos hijos, lo que hemos visto en las famosas consolidaciones de carga. Listo. Yo creo que todos estamos conectados. Listo. Debe contener, entre otros, los siguientes datos. Ya les voy a mostrar un documento. Nombre del exportador, datos del consignatario, parte a notificar, número de documento de embarque, lugar de salida y lugar de llegada, descripción de la mercancía. Todos los documentos que hemos visto aquí, todos esos están subidos en la plataforma. Descripción de la mercancía, peso bruto y volumen de la carga, lugar y fecha de emisión del documento. El documento de la vía marítima debe también contener el nombre de la motonave, el número de viaje, números de contenedor y número de sellos de los contenedores. El documento aéreo debe contener también el número del vuelo. Listo. Bueno, de acuerdo al medio de transporte, los documentos se definen como conocimiento de embarque para el Bill of Lading o BL para transporte marítimo, guía aérea, Airway Bill o AWB para transporte aéreo, carta de porte o Letter of Assignment para transporte terrestre. Vamos entonces a mirar los documentos. Ay, muchachos, ¿por qué no me dicen que no les estaba compartiendo? Bueno. ¿Están dormidos? No, acá estamos. Bueno, por lo menos. Bueno. Yo estoy acá firme. También está acá firme. Al pie del cañón, pues. Bueno. Eso sí, pendiente. Bueno, entonces vamos a ver el documento marítimo. Ojo que estos documentos ustedes ya lo han visto. No he encontrado otra empresa que me regale, que me diga, vea, bien pueda muestre el documento, porque las empresas son muy sigilosas. Entonces, bueno, menos mal, nos defendemos con esto. Profe, pero yo se le regalé unos documentos. Ah, usted sí me regaló unos documentos, pero usted no me dijo que los podía mostrar. Ah. ¿Se pueden mostrar? Claro, profe. No diga que se los di yo. Ah, no, mi hijo, entonces, sí, porque es que hay veces que me entregan a mí los documentos y me dicen, vea, pero no, es que solamente esto es así, esto es muy para entre nosotros dos. Ah, no, siquiera me dijo, listo, porque se los tengo yo ahí. Bueno, sí, hágale una. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar de qué, debe tener los datos del exportador. En este caso, el exportador es Americana de Curtido, ¿cierto? Bueno. El consignatario dice que debe tener datos del consignatario y la parte a notificar. Generalmente los BL deben tener esto. Hay guías aéreas que no tienen esta parte a notificar. Ya voy para allá para explicarles. El consignatario como tal, en la mayoría de las ocasiones es el dueño de la mercancía o el importador. Ejemplo, Magnetron. Entonces sería Magnetron el dueño de la mercancía, el que está importando. Pero lo que quiere decir el concepto de consignatario es, aparece el dueño de la mercancía.
Entonces, puede darse el caso de que hay, por ejemplo, empresas que prestan dinero, por ejemplo, los almacenes generales de depósito, ellos prestan dinero a los importadores. Entonces, alguien va y le puede decir, vea, lo que pasa es que me están vendiendo una mercancía, pero tengo que pagarla anticipada y me despachan en qué sé yo, en 20 días. Y yo le podría pagar a usted en un mes y medio, ¿cierto? Entonces me despachan en 20 días, se demora la carga otros 20 días o 24 días, listo, y yo, entonces ahí se da el mes y medio. Entonces, para yo no perder que el señor me despache, entonces el almacén general de depósito me dice a mí, o el prestamista me dice a mí, yo le presto la plata, pero me consigna la guía o el BL a mi nombre. Cuando ya llegue esa mercancía aquí, que usted me pague, entonces yo le endoso el documento para que usted pueda nacionalizar a nombre suyo, listo. Entonces, a eso se refiere pues la palabra consignee o consignatario. Listo. Una parte a notificar, para notificarle a alguien. Generalmente es al mismo importador. Ah, pero esta casillita está acá porque también puede ser que una multinacional le diga a un vendedor, vea, necesito que me despache tantas unidades o, bueno, tal mercancía para mi planta en, qué sé yo, en Uruguay. Pero eso sí, me hace el favor y me notifica. Entonces, el transportista o el agente de carga internacional coloca el consignatario en Uruguay y se le notifica a esa persona que cierto, del otro país. Vamos a suponer que esa persona está en Estados Unidos, entonces notificar a la empresa XYZ en Estados Unidos. Listo. Debe tener número de documento. Este es el booking, este es el número de documento número BOC. No, este es el número real del documento. Digamos que, pues yo que trabajé en esta empresa, este documento es un documento interno, o sea, un seguimiento interno, pero el número del documento real para las aduanas y para todo ese procedimiento aduanero y logístico, este es el verdadero, el número correcto. Debe contener, ya voy para lo que dije de la parte marítima, de la parte aérea. Debe contener descripción de la mercancía, de hoy para allá. Descripción de la mercancía. Debe contener el peso y debe tener las dimensiones, el volumen, ¿cierto? Yo les enseñé a ustedes cómo se calculaba la relación peso-volumen, ¿cierto? En los documentos, que eso pues sí se los expliqué. Debe contener, entonces ahora sí, debe contener fecha, lugar y fecha de emisión del documento. No está aquí, pero sí está arriba. Mire. Fecha de emisión del documento y lugar. ¿Listo? Y debe tener una firma, ¿cierto? Bueno. Para la parte marítima debe tener el nombre de la motonave o el nombre del buque, Covexpress, ¿cierto? El número del viaje. También debe tener los documentos, todos, guías, cartaportes, bill of lading, deben contener lugar de salida, puerto de embarque Cartagena en este caso, y lugar de llegada, puerto de llegada o puerto de descargue, ¿cierto? Livorno, listo. Y viaje número 713, listo. Para lo marítimo también haga lo que yo les decía a ustedes ahorita, vean. Por ejemplo, este flete vale $850 y está desglosado en varias arandelitas. Está desglosado en lo que es el flete neto y está desglosado en un manejo, en una documentación, en unos cargos por AMS, ¿cierto? Habrá quien llene en la declaración de importación, si esto fuera una importación, el flete iría para la casilla de fletes. Y estos otros gastos lo podría dejar en la casilla de otros gastos, pero hacen parte del flete, o sea que hacen parte de la base para calcular el arancel o el valor en aduanas, que era lo que estaban diciendo ahí, o hace parte del CIF, como es el flete internacional, entonces hace parte del CIF. ¿Qué debe contener para lo marítimo? Números de contenedores y sellos, números de sellos, ¿cierto? Y hay una partecita que dice que es clean on board. Ustedes están viendo, si no lo están viendo me avisan. Clean on board quiere decir limpio a bordo.
quiere decir que la naviera o el agente de carga internacional recibió el contenedor en perfectas condiciones. No está ni abollado, no está hundido, no está, o sea, recibió en perfectas condiciones. Si estuviera abollado, hundido, lo que fuera, entonces se colocaría dirty on board, o sea, sucio a bordo. ¿Listo? Bueno, digamos que esto es... Hey, suponiendo que en el caso, pues ahí dice que es como llegan, como la condición en la que llega pues el contenedor, ¿cierto? La que va a salir, Pero porque usted es sabe el que, documento de transporte. sí. La que va a salir. Sí. Ya. No, es que yo lo estaba confundiendo como por ejemplo, que llegó a algún destino y llegó pues con esta condición que usted dice, Entonces hay que avisar. pero de pronto en medio del proceso, pues, llegó de pronto bueno, donde lo descargaron o la parte donde hace la revisión la DIAN y eso para inspección o el aforo físico, que es lo que se llama, ¿cierto? Eso ahí no cambia porque pues hacen una alteración del contenedor, lo abren. No, mi Leo, vea. Primero, o sea, el documento de transporte, espera, ya leo, ya le desgloso lo otro, ¿cierto? Pues como para no dejarlo con la duda. Bueno, señora, Si va a salir esto, hágala. si va a salir esta mercancía, pues hay que emitir un documento de transporte. Un servientrega, necesito que me recojan unas cajas, listo. ¿Qué hace servientrega? Viene, recibe las cajas y ¿qué me deja? Un documento, ¿cierto? El documento, y ellos lo que hacen es mirar si el documento está en buenas condiciones. Bueno, le dice, señora, vea, esta caja está como abiertica, o en fin, yo no se la puedo transportar, o así, o en fin, o yo tengo un servicio pues para plastificar, bueno, ya usted me dirá. O yo le digo, no, llévela así, no importa. Puede que el servientrega me diga, no se la voy a transportar así, ¿cierto? Pero me va a dejar una duda, una guía. Listo. Eso hace lo mismo. Cuando yo voy a entregar una mercancía al puerto, al aeropuerto, tiene que haber una guía, o sea, un documento. Ya el documento, de acuerdo al medio de transporte, se llama, ¿cierto? Guía aérea o VL, listo. Para este cuento de clean on board, o sea, si fuera sucio a bordo, estuviera dañado, se puede dar el caso de que a usted, eso es un evento que suceda, ¿cierto? De que a usted le diga a la naviera, doña Fanny, el contenedor está en muy malas condiciones. Bueno, cualquier cosa. Mire, está hundido, en fin, yo lo puedo transportar. Pero eso sí, avisan y mandan fotos, ¿cierto? Cosa de que si hay un reclamo de aquí a que llegue, ya se sabe que el contenedor iba dañado. Entonces, ¿qué hace la naviera? Dirty on board. ¿Por qué? Y entonces da el reporte de cómo iba ese contenedor. Listo. Son muy pocas las ocasiones que da eso, pero digamos que el sistema está dado para eso. Bueno, ahora sí leo. Vamos a suponer que el barco, que los contenedores salieron clean on board. O sea, todo bien. Resulta que el barco, cuando hizo escala en Manzanillo, México, digamos que eso iba para el norte de Estados Unidos, y para Manzanillo, México, y en Manzanillo, México, el barco medio chocó ahí con el muelle, cayó el contenedor de Leo, tan de malas Leo, listo, se dañó. ¿Qué es lo lógico y lo viable que deben hacer? Tomar fotos, pero a veces no toman fotos. Entonces, por eso es que se hace la trazabilidad. Bueno, si se dieron cuenta que fue ahí, entonces ahí es ya la compañía de seguros que se encarga de hacer la trazabilidad y mirar quién tiene la culpa de acuerdo a los famosos 5Ts. Si yo vendí FOB Buenaventura, entonces en el evento en que ese contenedor llegó a Manzanillo, se dañó lo que sea, es al exportador al que le toca hacer la reclamación a la compañía de seguros. Leo, es más o menos eso lo que usted estaba preguntando, y si no, me vuelve a decir. Sí, profe, así más o menos, pues
de igual creo que este clean and board del que usted está hablando es como de una iniciación de embarque y ¿Cómo llevarlo se al recibe? destino. ¿Cómo se recibe para hacer el documento? Entonces, reciben el contenedor, reciben los palets en el aeropuerto. Y, bueno, esto generalmente es para esto es para el marítimo, la palabra clean and board, ¿cierto? Entonces recibieron los contenedores, revisaron, bien, no está bien, listo. Entonces hicieron todo el BL y ahí sí, y le colocaron clean and board, listo, porque recibieron bien. Si estuvieran en malas condiciones, ¿qué hace uno? Llamar al cliente. Mire, cliente, lo que pasa es que de los 3 contenedores que usted va a mandar, uno está malo o los 3, mira, están como medio abiertos, bueno, en fin. Entonces, el cliente me puede decir, no, eso es un hierro que yo llevo ahí, no importa si le cae agua, si le cae sal de mar, bueno, cualquier cosa. Pero entonces ya con la debida autorización del cliente. Otra cosita que hay acá, muchachos, que cuando uno está elaborando el documento, uno debe colocarle, dice contener, say to contain. ¿El por qué? Porque esto exonera al transportista o al agente de carga internacional en el evento en que alguien vaya a mandar aquella cosa de la mata que mata dentro de esta descripción de la mercancía, ¿cierto? Dice que manda cajas con, qué sé yo, con papel, con transformadores o lo que sea, pero dentro de los transformadores va marihuana, va cocaína, listo. Los transportistas no van a revisar, o sea, usted le entrega un contenedor a un naviero y el contenedor no lo va a abrir ni le va a decir, venga, rompa el sello que voy a mirar, no. Dice contener, listo. Usted entrega los pallets en el aeropuerto, nunca se van a poner a abrir esos pallets, a no ser de que se haya la aduana donde diga, venga, necesito que me abran estos pallets, ¿cierto? Pero un transportista nunca le va a abrir a usted las cajas, entonces por eso dice contener. Bueno, ¿queda claro ahí? Bueno, voy a pasar a la guía aérea. Bueno, aquí abajito está la factura comercial. Que digamos, todos sabemos que es una factura comercial. Esta es una factura de exportación. Vamos a ir a la guía aérea. Se me perdió. ¡Oh! Uh-huh. Bueno, entonces la guía aérea es un documento que hace ¿quién? La aerolínea o el agente de carga internacional. El BL lo hace ¿quién? La naviera, el agente de carga internacional. Recuerden que todos los agentes de carga internacional hacen documentos hijos, solamente hijos, ¿cierto? Las transportistas hacen documentos directos o documentos máster. ¿Cuál es la diferencia entre documento directo y documento máster? Documento máster es cuando tiene varios documentos hijos, ¿cierto? Entonces, un agente de carga internacional tiene varios clientes que tienen la misma ruta. Maritza maneja siempre la ruta Los Ángeles, Buenaventura, Leonardo la misma. Profe, esos son los viajes consolidados, ¿cierto? Sí, ya voy para allá. Daurien maneja la misma ruta, ¿cierto? Los Ángeles, Buenaventura, Manuel, Julio, listo. Entonces tengo 5 clientes que manejan esas rutas. Entonces ellos me encargan a mí, yo que soy agente de aduanas, yo me encargo de dar las instrucciones en Los Ángeles y decir, vea, son 5 proveedores para 5 clientes. Entonces organícese consolidado, listo. Consolidan las cargas, se la entregan a la aerolínea o se la entregan, Los Ángeles, Buenaventura, se la entregan al naviero en contenedores. Y el naviero lo que hace es entregarle a mi oficina allá en Los Ángeles un documento máster, o sea, un BL máster que cubre esas 6 cajitas, esas 5 mercancías. Listo. Profe. Profe, pero... Ay, Taure. Venga. Vale, pues. Maritza, ya te profe, no, profe, yo le iba a interrumpir. Profe, usted sí nos va a hacer el examen, es que nosotros tenemos la otra clase ahorita. El examen se hace 5 minutos, les voy a dar 2 minutos, mentiras. Ay, pro, no, seria.
Mentira, muchachos, no. Vamos, si alcanzamos, vamos a trabajar hasta donde alcancemos. Y ya si después de las 3:30, entonces miramos a ver cuándo organizamos la fecha de entrega. Listo. Bueno, Ya esto señora, es lo está bien. último que vamos a hablar, pero tranquilos. Bueno. Pues para sacar uno, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el afán? Bueno, 1, no, profe, 5. 1 más 4, listo. Dau, cuéntanos. ¿Está bien? Ya, profe, ya que Maritza pues dijo algo que era como muy productivo con la clase, es que yo tenía como una dudita. Mm. Nosotros, pues por ejemplo, uno como cliente, uno autoriza o sea, por ejemplo, si un contenedor no va al 100%, entonces la naviera le dice a uno o el transportador que si uno puede consolidar la carga, ¿cierto? Si el contenedor no va pues al 100%. Pero entonces eso ya depende de uno. Si uno dice que la consolide con otras cargas o no, o es una obligación también que se vaya por un contenedor. No creo que No, sea bien. obligación, ¿cierto? Vea, si usted va a consolidar, o sea, listo, usted puede consolidar su carga con otra persona, usted la puede consolidar. Ahora sí, utilice entonces la empresa consolidadora, utilice la gente de carga internacional, porque el naviero no le va a hacer ese trabajo. O sea, un naviero, un transportista, o sea, llámese una aerolínea, o llámese un naviero, le recibe la carga de lo que usted va a despachar, pero ningún transportista se va a encargar de consolidar. O sea, el naviero sí le puede decir, pues, o sea, eso es una buena asesoría, eso hace parte de la competitividad de las empresas. Entonces, yo si trabajara en un naviero y llegara a Dow y me dijera, vea, un contenedor de 20 y tengo 10 metros cúbicos y el contenedor de 20 tiene capacidad para 33 metros cúbicos. Imagínense, está desperdiciando eso. Ay, Daurien, ¿y cuánto es el peso? No, pues son 2 toneladas. Y el contenedor de 20 tiene capacidad para 24.400 kilos, más o menos, ¿cierto? O sea, 24.4 toneladas. Entonces, yo como naviero, yo sí podría decirle, Dau, usted que ha sido pues un cliente tan especial de nosotros, la verdad me parece que usted está perdiendo plata ahí, mire todo el espacio que le está perdiendo. Yo le recomiendo a usted que utilice un agente de aduanas, porque los agentes de aduana consolidan y se va a dar cuenta, porque listo, usted me da el contenedor a mí, yo se lo llevo, yo no tengo ningún problema, pero pero va a perder plata, entonces consiga un agente de carga para que le consoliden esa carga con otras. Puede ser así. ¿Sí queda claro, mi Dau? Dau, se me durmió. Sí, profe, sí quedó claro, es que no encontré el micrófono. Ah, ya. Gracias. Bueno, listo. En la guía aérea debe tener lugar de salida, Bogotá, lugar de llegada, Lima. Esta es una guía de exportación. Debe tener número del documento. Debe tener nombre del consignatario. Mire que este no tiene notificar. No le veo notificar. No sé, pues, por ningún lado. Listo. Consignatario. Y debe tener, consignatario es el dueño de la carga, ¿sí o no? El importador. O el que aparece como dueño de la carga. Y él debe tener el embarcador, el embarcador no, el exportador. Listo. Debe tener la fecha, mire, la fecha de emisión del documento. Debe tener peso en kilogramos, por ejemplo, en kilogramos o en toneladas en la parte de marítimo. En la parte marítimo puede ser en kilogramos o en toneladas. Y en la guía aérea debe tener en kilogramos. Listo. Peso y debe tener el volumen. Yo ya les enseñé a ustedes cómo se calculaba la relación peso-volumen, ¿cierto? El volumen de las mercancías. Y debe tener el número de vuelo, vean. Número de vuelo, flight. Flight, este es un vuelo de Avianca, AB 02521, ¿cierto? Y debe tener la descripción de la mercancía, que este es del mismo cliente. Cueros, ¿cómo es? Cueros tratados. Bueno. Los documentos de transporte también tienen un sistema de que si es prepago, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Si el flete lo pagó el exportador,
o si el flete lo paga el importador. Si el flete lo paga el exportador es porque va prepago. Si el flete lo paga el importador es porque en el destino el importador tiene que pagarle al transportista, a la gente de carga internacional. ¿Listo? Bueno, hasta aquí digamos que esto ya es otra cosa. Listo, muchachos. Digamos que estos son básicamente los documentos de forma general que tienen que ver con ustedes también en la parte logística, por ejemplo, los documentos de embarque, los documentos de transporte. Entonces, ahora sí, lo que Maritza quería tanto, hacer el parcial, bueno, entonces lo hacemos en 10 minutos, ya está, no mentiras. Es un parcial, es un taller que lo pueden hacer en grupos. Entonces, ahorita miramos. El taller es este. ¿Les paso el de la respuesta? No, pero nosotros somos capaces, ¿Ustedes son capaces? obvio. Pase todo eso. Pase todo eso. Un perezoso. Ya no, se estalla la pepa. Sí, no, pongámoslos a pensar, muchachos, porque ustedes hace tiempo que no piensan nada. Ay, qué pecado. Ay, Dios mío. Ojo pues a esto. Tiene que ver con los conceptos, tiene que ver, esto tiene que ver con todo, muchachos, con todo lo que hemos visto, ¿cierto? Lo de hoy no entra. Lo de hoy no entra, ¿cierto? Les voy a... Ay, venga, pero antes de que se me olvide. Ay, es que este es el de otra... Bueno, un momentito. Se los va a pasar aquí. Bueno, primer parcial. %. Bueno, para dentro de 8 días los voy a poner a jugar un poquitito. Profe, no se está viendo si está compartiendo algo, no se está viendo nada. No estoy compartiendo. No, señora. Esa profe sí es muy, muy egoísta, ¿cierto? No. Listo. Muchachos, me acuerdan que cuando, ¿cierto? Normalmente comparto, pero se me olvida. Muchas veces se me olvida grabar y se me olvida compartir. Entonces, bueno, ya pues les cuento, mis muchachos. Ya están viendo la plataforma, listo. Para dentro de 8 días vamos a hacer esto. Vamos a hablar de régimen arancelario. Eso es algo más, de pronto más, como les digo, más amigable. Vamos a hacer unas preguntas. Ahí les estoy mandando los links. Y bueno. Profe, qué pena preguntar, es que como toda la clase me ha quedado la señal. Este parcial es para presentárselo cuándo.
para allá, mentiras, ahorita hablamos de eso. Pues tampoco, por eso, vamos a irle trabajando en este momentico y ahorita definimos el tiempo, ¿cierto? No me van a decir que una semana porque hasta ahí sí no puedo. Vea, muchachos, vamos a hablar sobre el régimen arancelario. Entonces, les dejé unos links, lincitos. Esos lincitos son para que ustedes interactúen con eso. Listo. ¿Qué hay que hacer? La investigación por otros medios, como el Internet, presentando un trabajo de Word y enviarlo a más tardar en mayo 16, o sea, el sábado, listo, el viernes. ¿Qué tienen que investigar? ¿Qué es el sistema armonizado? ¿Cuántos capítulos tiene el arancel de aduanas? ¿Qué es arancel antidumping, compensatorio y de salvaguardia? ¿Y qué es la nomenclatura arancelaria de Bruselas? Eso me lo deben presentar en un trabajo de Word. ¿Qué van a hacer ustedes con estos links? Lo que yo quiero es que ustedes se me metan a estos links. Bueno, y hay un link también sobre régimen arancelario que hay que leer. Dicho, lean todos los recursos que yo les estoy colocando ahí. El arancel de aduanas, a pesar de que mantiene, ese es el sistema de la DIAN, a pesar de que mantiene el IBEX caído, tiene cosas muy interesantes. Lo que ustedes van a hacer en este caso es meterse a este link y especialmente si quieren apunte, se meten por general, le dan clic en general, le dan estructura, nomenclatura y le dan índice alfabético, ¿cierto? Si quieren se meten a las reglas generales, pero eso casi no se entiende. Yo se los explico bien, se los desmenuzo bien. Pero lo que necesito es que ustedes interactúen. Bueno, entonces metámonos a generar. Denle, por ejemplo, 4 dígitos y número. Ay, vamos a ver qué es el 3920. Eso es de plástico. 3920, vamos a ver. Ay, sí, mira, ve, plástico y sus manufacturas de polímeros, de etileno, listo. Que se metan en estas bolitas que están resaltaditas, mejor dicho, que jueguen con este sistema, listo. Listo, ¿qué más aquí? Les dije que también se metieran por estructura, nomenclatura. Pues básicamente les voy a ir adelantando. Esto es la parte del sistema armonizado, ¿cierto? Ah, mira, secciones, todo esto que miren acá. Y por índice alfabético, ve, yo quisiera saber cómo encuentro la subpartida arancelaria de Durazno. Ay, vamos a mirar, vamos a darle de, por sistema alfabético, Durazno, DSA, DUS, ¿cierto? Tenemos que saber el alfabeto. Listo. El orden del alfabeto. Duraznos frescos. Ay, mira, 080930, 00, mira, ¿qué hay por acá? Listo. Eso es lo que yo necesito, que se me metan a interactuar con esto. ¿Qué más necesito de esto? Pues aparte de la investigación. Que se meta, este arancelario, este régimen arancelario es algo así que habla de lo que es el arancel de ad valorem, listo, entonces lo vamos a leer también. Y esto es un decreto que eso no hay que aprenderse, solamente para que vean de dónde salen las cosas, ¿cierto? El decreto 4927, que es el que reglamenta el arancel de aduanas, ¿cierto? Entonces aquí está, que esto lo vamos a ver dentro de 8 días en el sistema de la DIAN. Ve, mira, este es el decreto y habla de las mercancías, habla de sección 1. Esto es lo mismo que hay en el sistema de la aduana, ¿cierto? Yo les digo que se metan a estructura, nomenclatura. Entonces es como para que se vayan pues como familiarizando con todo esto. ¿Listo? Eso es todo lo que yo necesito. Entonces, ahora sí, vámonos para el parcial, para el primer parcial. Por favor, necesito que lean bien. Necesito que analicen bien, ¿cierto? Que analicen. Si tengo que volver a leer, lo tengo que volver a hacer. Recuerden que en la parte de negocios internacionales de legislación hay que leer, releer. O sea, todo lo que sea legislación, así sea de otra cosa, tributaria, lo que sea, hay que leer y volver a releer. ¿Listo? Don Ricardo de las Casas trajo una mercancía desde Costa Rica que llegó a Colombia, a Bogotá, hace 15 días, pero ahora don Ricardo se dio cuenta que la mercancía llegó descompuesta porque tuvo varios días. Listo.
como se demoró tanto, está pidiendo ¿qué? Está pidiéndole a la DIAN que la deje, que le permita pues dejar eso pues allá en el puerto sin nacionalizar. ¿Qué tipo de abandono? Según los conceptos de importación vistos y exportación vistos en clase, en este enunciado, ¿a qué se refiere? El primer día que yo les enseñé a ustedes con los conceptos, ¿a qué se refiere esto? O sea, ¿qué función cumple la aduana de Costa Rica y según este enunciado? ¿Qué función cumple la aduana de Panamá? Y así sucesivamente. Listo. Y así sucesivamente van a mirar pues el documento. Aquí hay un errorcillo. Estoy hablando de pantalones clásicos, ¿cierto? El envío y por aquí habla de camisas. Son lo mismo, ¿cierto? Me equivoqué, entonces habla de camisas. Listo, muchachos. Entonces, denle F5 a la plataforma y podemos seguir trabajándole ahí. Esperen un momentico.